Cuentas y cuentos. Saludos cordiales, muchas gracias por acompañarnos una vez más en este programa Cuentas y Cuentos. En cada episodio, un universo. Hoy tenemos un tema súper importante que muchas veces se ve como un tabú, pero es una realidad que se vive en nuestro país. Hablaremos sobre la prevención del suicidio y para eso nos acompaña la compañera Katia Vargas del Departamento de Orientación y Psicología de la Universidad Nacional. Katia, muchas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por la invitación y por este espacio tan importante. Gracias, Katia. Para empezar vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, sobre el tema de la prevención, ya que se celebra este 10 de septiembre, ¿verdad? Y es un tema que muchas veces la gente lo evade, lo ve como un tabú, lo ve como una situación que no está en nuestras vidas o que todavía no lo hemos analizado como una situación real. Hablemos un poquito entonces de eso. ¿Cuáles son las causas más comunes que se puede llevar a una persona a considerar el suicidio? Bueno, es muy importante anotar que el comportamiento suicida, ¿verdad?, puede ser multicausal, es decir, puede haber muchas causas detrás de una persona que presenta comportamiento suicida. Cuando hablamos de comportamiento suicida, nos referimos a una persona no solo que lo intenta, sino que lo piensa, que hace el gesto, ¿verdad?, que lo intenta y desgraciadamente a veces cuando ¿verdad?, se lleva a cabo. ¿Por qué situaciones se puede presentar una persona a tener esta intención suicida? Sí, entonces cuando decimos que es multifactorial pueden haber diversos factores, situaciones estresantes, ¿verdad?, que está viviendo la persona. Muchas veces puede haber un trastorno psiquiátrico de fondo no tratado, que eso es muy importante. Es decir, puede ser que la persona tenga algunos síntomas de depresión, de ansiedad, de bipolaridad, por ejemplo, pero que no haya tenido el tratamiento adecuado. Entonces es una persona que probablemente emocionalmente viene muy inestable. Personas que tienen antecedentes en sus familias de suicidio pueden tener mayor riesgo a presentarlo ¿verdad?, o a llevarlo a cabo. O cuando han tenido personas que cercanas, ¿verdad?, que también lo han ejecutado. Cuentas Entonces, y cuentos. digamos que pueden ser diversas, ¿verdad?, diversas causas, pero eso es importante acercarse a la persona y si vemos que hay algún cambio ahí, digamos, de ánimo, que la persona se comienza a aislar, ahí podríamos, ¿verdad?, como encender las alertas. Katy, si hablamos un poquito de datos globales, ¿qué podríamos mencionar en relación con el suicidio, verdad? Sí, bueno, se dice que más de 700,000 personas al año llevan a cabo el suicidio a nivel mundial. Eso quiere decir que una persona cada 40 segundos se quita la vida y por una persona que lo lleva a cabo hay otras 20 que lo han intentado, ¿verdad? Entonces son datos un poco alarmantes, ¿verdad?, que no se deben desestimar. Y a nivel nacional, por ejemplo, tenemos que, por ejemplo, entre el 2018 y el 2022 hubo un total de 1,984 personas que se quitaron la vida, ¿verdad?, en esos 4 años. Y desgraciadamente 1,627 correspondían a hombres, ¿verdad?, y 357 mujeres. Eso quiere decir en porcentajes, ¿verdad?, más o menos que el 82%, ¿verdad?, de los hombres fueron los que cometieron suicidio contra un 13%, 18% de las mujeres. Entonces, aquí hay un dato relevante. Las mujeres lo intentan más que los hombres, pero los hombres son los que lo ejecutan o, ¿verdad?, o que al final de cuentas lo llevan a cabo. Perfecto, Katia. ¿Y qué factores de riesgo consideras más críticos para el suicidio y por qué, verdad? ¿Cuál es la razón? Bueno, los factores de riesgo, ¿verdad?, como ya los mencionamos un poco, digamos esto, ¿verdad?, antecedentes de suicidio en la familia, abuso de sustancias, trastornos mentales que no estén tratados o donde la persona no esté estable, acceso a medios letales, eso es muy importante, personas que tienen acceso a armas, ¿verdad?, tienen un poco más de riesgo,
Por eso es tan importante determinar si la persona cuenta, ¿verdad?, con algún medio para hacerse daño. Aquí hay algo, un elemento importante que no hemos hablado, y es que la persona que por lo general tiene ideación suicida, no es que quiere dejar de vivir, ¿verdad?, sino lo que quiere es dejar de sufrir. Lo que pasa es que no ha encontrado la forma, ¿verdad?, para afrontar ese sufrimiento. Y se dice también que las personas que tienen ideación suicida tienen su capacidad de razonamiento disminuida. ¿Verdad? Se han hecho estudios donde se observa que los lóbulos frontales, que son, ¿verdad?, los que están implicados en lo que es el razonamiento y la ejecución, no trabajan, digamos, adecuadamente. Entonces, podríamos decir que una persona que tiene ideación suicida no tiene esa capacidad como para ver más allá, sino que, ¿verdad?, ve que la única solución para salir de esa situación, para salir de ese problema económico, por ejemplo, o ese problema laboral, o esa situación sentimental, por ejemplo, la única opción que ven es el quitarse la vida. Hablando de sufrimiento, también podríamos mencionar alguna persona que esté tal vez con alguna enfermedad crónica o con algún dolor, ¿verdad?, que ya se vuelve intolerante. Sí, claro, también se ha visto que en personas que tienen una condición, especialmente donde hay sufrimiento, donde hay dolor, también puede haber una tendencia a tener, ¿verdad?, comportamientos suicidas. ¿Qué factores se pueden implementar, ¿verdad?, para prevenir el suicidio, sean familias, sean amigos, en la comunidad en general, que conozcan estos factores, que puedan mitigar y salvar muchas vidas? Sí, yo creo que lo primero, ¿verdad?, un factor que es muy importante es poder hablar del tema, desmitificarlo, es decir, cualquier persona en cualquier momento puede presentar ideación suicida, o sea, nadie está exento de presentar esta condición. Entonces, no es algo como decías vos al inicio, ¿verdad?, no es que no tenga que ver conmigo, no. De alguna forma todos podemos estar implicados, o puede ser que en algún momento Cuentas y cuentos. La misma persona, algún familiar, algún amigo. Entonces lo primero es, este tema me puede llegar a pasar en algún momento. Claro. Entonces, ser conscientes de que esto no es algo, ¿verdad?, que solo le pasa a los demás. Y por otro lado, uno trata de incentivar mucho el que la persona pueda tener redes de apoyo, pueda tener un espacio donde conversar, donde sentirse en confianza sin ser juzgado. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque muchas veces las personas llegan con mucho temor y mucha vergüenza de decir me siento mal y he pensado en quitarme la vida. Digamos, yo lo he observado acá ¿verdad?, en la atención con los estudiantes. A los hombres les cuesta más reconocer cuando están con ¿verdad?, con alguna condición afectiva o con algún estado de ánimo bajo, les cuesta mucho pedir ayuda. Y cuando uno les hace la pregunta directamente, si han pensado en quitarse la vida, lo hacen con mucha pena. Claro. Entonces, uno entiende por ese lado porque es que mayormente los hombres lo llevan a cabo, lo ejecutan. Probablemente no lo expresan, ¿verdad? No buscan esa ayuda y por eso probablemente lo ven como la única solución. Entonces también un punto aquí importante es que la persona pueda pedir ayuda. Yo les digo a los estudiantes, hay una condición de impermanencia. ¿Esto qué quiere decir? Nada permanece para siempre. Por más difícil que usted vea una situación o por más que usted no vea solución, siempre hay una forma de salir adelante, de resolver las cosas. Por eso es tan importante pedir ayuda. Claro, ya cuando esta persona se aproxima, ¿verdad?, y que tiene la valentía, porque en muchas ocasiones podemos decir que es valiente poder llegar y decirle a una persona lo que siente. Claro. ¿Cómo pueden esas redes de apoyo, que quizás no es gente especializada en psicología, que quizás no es un médico, que quizás, ¿verdad?, cómo pueden esas redes de apoyo aportar a mitigar de que la persona tenga esta ideación? Claro, eso es muy importante, Natalia, porque por lo general la persona no va a llegar a contarle en un primer momento a un profesional de la salud. Por lo general se acerca a una persona de confianza.
¿verdad? Entonces, por eso es tan importante que si vemos que hay cambios en un ser querido, en un familiar, donde vemos que la persona está más retraída, tiende a aislarse más, tiende a hablar menos, sufre cambios en el apetito, por ejemplo, ¿verdad? Las personas con depresión muchas veces tienden a comer menos o ya no les generan placer las actividades que antes les gustaban. Un cambio en los patrones de sueño, por ejemplo, ahí podríamos decir, bueno, hay algo que tal vez no está del todo bien. Entonces uno puede acercarse a la persona y decirle, bueno, veo que, ¿verdad? Que tal vez yo no te veo como antes, quiero preguntarte porque la verdad es que me preocupas, ¿verdad? Y sos importante para mí, quiero saber si estás bien, si algo te ocurre. Y a veces es bueno preguntar directamente, ¿verdad? ¿Has pensado en hacerte daño? ¿Has pensado en quitarte la vida? Porque si no preguntamos de manera directa, Claro. podemos asumir que la persona no lo está pensando. Y a veces, ¿verdad? Podría ser que la persona está esperando más bien como ese tipo de apoyo para poder desahogarse o expresarse. Entonces, a veces es importante preguntarlo de manera directa, no tengamos miedo, porque es la única forma en que podemos realmente ayudar a alguien que está pensando en quitarse la vida. Claro, y ya después de este primer encuentro, sea con los amigos, como lo mencionábamos, con algún familiar, con alguien cercano, si esa persona se atreve a decir, sí, he intentado quitarme la vida o estoy pensando quitarme la vida, ¿cuál es el siguiente paso? Ajá. ¿Verdad? Yo puedo ser la amiga de Katy, Katy viene y me cuenta a mí la situación que está pasando. Yo, en ese momento, cuando recibo verbalmente esa indicación, ¿qué debo hacer después? Sí, lo primero es darle esperanza a la persona, ¿verdad? Eso es muy importante. Y bueno, en primer lugar también agradecer la confianza, ¿verdad? Porque es un acto de mucha valentía de la persona el decir y reconocer que no está bien, ¿verdad? Que hay algo que no está bien y que necesita ayuda, ¿verdad? Entonces, el reconocerlo y el decir muchas gracias, ¿verdad? Por la confianza. Ahora quiero decirte Cuentas y que cuentos. juntos vamos a buscar una solución. Puedo acompañarte, por ejemplo, o sea, sacar una cita en el IBAES, o por ejemplo, si la persona en ese momento está en crisis, lo ideal es acompañarla a un centro de salud, ¿verdad? A emergencias para que pueda ser valorado. No decirle a la persona, vaya usted sola, no, si puedo acompañar a la persona, eso sería lo ideal. Porque la persona por sí misma en ese momento puede ser que no tenga la capacidad para razonar cómo hacerlo, ¿verdad? O cómo proceder. Y esto de brindar esperanza, ¿verdad? Esto es importante de que la persona entienda que la persona en el fondo quiere vivir, lo que no quiere es sufrir. Entonces, hay que ver qué es lo que está detrás de ese sufrimiento. Si es un problema, ¿verdad? Que se tiene que resolver, un problema económico, un problema familiar, o eventualmente si es un estado de ánimo, ¿verdad? O lo que habíamos hablado, ¿verdad? Un trastorno ahí afectivo no tratado, no diagnosticado. O sea, tenemos que ver un poco la forma en que la persona pueda tener acceso a una ayuda profesional. ¿Qué importancia tiene la educación con este tema, ¿verdad? Porque a veces se desconoce todo esto, y la sensibilización para la prevención del suicidio. Sí, digamos, la educación es básica. Creo que ahora se están haciendo esfuerzos muy importantes a nivel del Ministerio de Salud, ¿verdad? De promover un poco información sobre el tema en las escuelas y en los colegios. Se está capacitando cada vez más al personal docente para que puedan estar atentos a una situación de riesgo y que sepan cómo proceder. Nosotros acá en la universidad también tenemos un protocolo y, por ejemplo, si un estudiante, ¿verdad?, tiene algún comportamiento suicida, alguna expresión verbal o algo, ¿verdad? Desgraciadamente hemos tenido casos donde hemos encontrado estudiantes en los baños o tomando pastillas o haciéndose daño. Entonces, aquí cualquier persona que esté ante una situación tiene la obligación de reportar, ya sea docente, ya sea una persona que ayuda con la limpieza, ya sea un compañero, y tenemos todo un protocolo de acción en caso de que se dé esta situación, se pueda abordar de alguna forma,
¿verdad? Entonces, también en las escuelas, en los colegios se está haciendo un trabajo importante porque para poder afrontar un problema hay que conocerlo. Y entonces no podemos prevenir el suicidio si no hablamos de él, si no lo conocemos, si no desmitificamos un poco todo lo que, ¿verdad? Todo alrededor de que, ¿verdad? La información que se maneja de este. Usted como profesional, ¿qué mensaje le daría a alguna persona que quizás en este momento esté pasando por alguna dificultad y en algún momento haya pensado en quitarse la vida? Sí, lo primero es que no se sienta solo en esta situación. Hay muchas personas que en este momento no la están pasando bien, ¿verdad? O sea, no es que la persona por no sentirse bien emocionalmente ya se debe sentir como que hay algo malo, inadecuado, no, ¿verdad? Muchas personas han tenido ideación, pero lo importante es buscar la ayuda profesional. Probablemente va a haber gente que le quiere ayudar, ¿verdad? Y que le quiere dar la mano. Entonces, busque ayuda, busque personas con las que se sienta en confianza, personas que puedan ser de su apoyo, tratar de retomar, ¿verdad? Ojalá una vez que haya buscado esta ayuda profesional, buscar de retomar cosas que antes le eran agradables, por ejemplo, le resultaban placenteras, no importa si ahorita no tiene ánimo de nada, busque hacer y volver a cosas que le, ¿verdad? Que le hacían sentir bien. El ejercicio físico, de alguna forma, bajo supervisión, ¿verdad? En algunos casos es importante, pero el ejercicio físico se ha demostrado que puede ser incluso un antidepresivo natural. Por ejemplo, si tiene algún tratamiento psiquiátrico, por favor, no lo abandone. Siga el tratamiento al pie de la letra. Si hay un tratamiento que no, y si la persona cree que no le está generando el efecto, entonces busque a ese profesional de la salud y vuelva, ¿verdad?, a consultar, porque puede ser que ese no sea el tratamiento que le, ¿verdad?, que le pueda ser efectivo, pero hay otras opciones. Es decir, es como hay esperanza, ¿verdad? Y la persona tiene Cuentas y cuentos. el derecho de sentirse bien otra vez. Entonces, es buscar más bien las opciones que le puedan permitir alcanzar ese bienestar nuevamente. Claro, Kate, y para ir finalizando, y es muy importante, ¿dónde pueden las personas o familiares en alguna situación de crisis acudir a buscar ayuda, ¿verdad? En nuestro país, porque eso también a veces se desconoce de que existen instituciones, números telefónicos, correos electrónicos, en donde la gente puede buscar esa ayuda. Si es una situación de crisis, ¿verdad? Lo importante es que puedan llamar al 911, hacer el reporte, y el 911 por lo general les conecta con una persona del Hospital de la Salud Mental, se comunican y puedan hacer un poco la valoración del estado de la persona, y si es necesario mandar a llamar una ambulancia, ¿verdad? Ellos se la mandan para que la persona pueda ir al centro de salud, ¿verdad? Pero es importante que si la persona está en crisis, lo importante es o ir a emergencias o llamar al 911. Luego hay otras líneas, ¿verdad?, que están ahí disponibles. Por ejemplo, la línea Aquí Estoy, esa es del Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica. Es una línea gratuita. El horario es de 8 a 5. Y el teléfono es 2272-3774. Después está una fundación que se llama Rescatando Vidas, que es específicamente para la prevención del suicidio. El teléfono es 2273-0381. Todos estos son servicios gratuitos. Después tenemos el Instituto WEM, que es el Instituto de Masculinidad. Es muy importante porque los hombres a veces, ¿verdad?, por esto de tener un poco de pena, buscar ayuda, ¿verdad?, pueden sentirse un poco más en confianza sabiendo que ahí va a ser otro hombre el que le va a responder y le va a dar el apoyo. Entonces el Instituto WEM también es una opción, y el número es 2234-2730. Hay una asociación costarricense para la prevención del suicidio, que también tiene el servicio gratuito, y el teléfono es 2250-1508. Entonces, si lo vemos, opciones hay. No es casualidad que existan fundaciones para este fin.
¿verdad? Entonces la persona puede decir, ok, creo que tengo opciones donde recurrir. A veces lo que necesita es como un poquito de guía, ¿verdad? Para iluminarle el camino por donde pueda ir y conseguir esa ayuda profesional que necesita. Muchísimas gracias, Katia. Agradecerle a Katia por estar acá. Y bueno, todos de alguna manera podemos contribuir, ¿verdad?, a salvar estas vidas. Como bien lo decía la psicóloga Katia del Departamento de Orientación y Psicología de la Universidad Nacional. Muchas formas, muchos medios en los que podemos contactar y poder ayudar a estas personas que quizás piensan o han pasado por alguna situación del suicidio. Agradecerles y nos vemos en un episodio más de nuestro podcast Cuentas y Cuentos. Muchas gracias. Gracias. Cuentas y Cuentos,